¿Os podéis callar? Que quería hacer un pequeño resumen. En episodios anteriores. Somos buscadores de la fuente, que básicamente tenemos que ir por el mundo buscando magia y resulta que acabamos en la franja del tiempo y el espacio y un enano que se llamaba Zigzags, creo, nos decía rollo, hay un dragón que se está comiendo el pasado, se está comiendo el futuro y se va a comer el presente, tenéis que hacer algo. Y en esas estamos. Estamos investigando que han matado a un señor. Aru, que Aru es un furro, nos ha dicho que el consejero Jake, que es el muerto, coleccionaba piedras estelares, que son las piedras que nos hicieron viajar al espacio-tiempo ese. Y Amor Gatuno, Sam el insumergible, el gato de la taberna, nos ha pedido que investiguemos por qué Maxine, la gata de sus sueños, que era la gata del alcalde, no está interesada en él. Y esa es básicamente nuestra vida. Uy, manita roja, no lo cojas. Aquí hay una señora. Vamos a hablar con Ana. A source hunter, is it? Well, my day just became rather more stimulating. Oh, stand still then, if you don't mind. I want to take a good long look at the so-called savior of Sicile. Todos los personajes son súper pervertidos, ¿no? Strong as an orc, but your face, quite classical, isn't it? ¿Eso es un insulto? Statuesque, some might say. Yes. Smooth and sturdy as marble, yet fine as a chisel's edge. And my word, what passion burns from your eyes. Please forgive my being forward, but I dare say, can it be? Yo creo que Ana. ¿Tú quién eres, Ana? ¿Quién eres? I am Anna, jewel in the crown that is the fabulous five. Ah. I've cut 1,000 throats and baked 1,000 bread rolls. Había leído horneado 1.000.000 de penes. He robado las joyas de la corona de la reina de Arata y con los bolsillos llenos la ayudé a alcanzar la iluminación. I contain multitudes, you see, and I am utterly replete. Except that, much to my dismay, I had as yet to find the companion to whom my heart Pues mira, cuanto menos buscas, más encuentras, Ana, ¿eh? Sobre los 5 magníficos, la secta esta en la que estás metida. Yes. I am part of that band of valiant heroes, and ever there must I remain. But you, my match, my soul's twin, may tie our fates together. Ana, que nos acabamos de conocer, que yo soy muy rara y a mí de primeras estas cosas así me asustan. You must join the Fabulous Five right away, as soon as time permits. Together, as a team, we'll explore the boundless realm before us. We'll uncover fate, inch by inch. Mira, es que o una cosa u otra, Ana. Donde tienes la olla, no metas. Os vale un llavero. En cualquier caso, acabad prontito. No soy los únicos fans que quieren ocupar mi tiempo. Lo siento, es que no tengo ni puta idea de quién eres. Le ha salido el símbolo de menos amistad en los Sims. Pues es que no somos de aquí, no sé quién eres. Although, it'd be worth checking the other side too, just in case. And don't forget, I'm the most eminent member of the Fabulous Five to boot. Surely you already know we've been voted the most influential adventurers guild by SideQuest Monthly, 3 years running. Pues a mí me acaba de decir la Ana esta que ella es la joya de la corona de los 5 fantásticos, o sea, en fin. Es que hay mucha people por aquí, ¿eh? Este es un tabernero. Ibad Tavernier. ¿Dónde están mis chicoletas? ¿Dónde las he puesto? ¡Madora! Que tiene una piel de zorro. Venid aquí, chavalitas, venid aquí. Me ha llamado demonio. Esta sí me gusta. Claptus dice, Claptus dice. Nada, solo echaba de menos escuchar eso, o hizo uno babichupona. Lo mejor para mí sería fijarme en otra persona de nuestra orden. Eres de la Academia Oeste, yo qué sé. Dale recuerdos al capitán. ¡Que Madora es una buscadora de la fuente! No sabíamos nada de que hubieran asignado a otro buscador de la fuente. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no se fían de nosotras? Heavens hornets, that's quite a story, comrade. And come to think of it, one that might concern you. O sea, what? See, I'm here on, well, let's call it a loan from a town to the north of here. Hunter's Edge by name. There's been an attack there, comrade. Orcs. Me Not gusta your que me llame run-of-the-mill savages comrade. either, but ones who've taken dark magic to new heights.
but it's my responsibility to send them packing, preferably with their horns in their suitcases and a knee-knocking fear of ever crossing paths with a sauce hunter again. ¿Puedo ir contigo? Only to find it tied here in Sicil. They don't have a spare soldier to send northward, and even in my finest form, I can't clear the place of that many orcs without backup. ¿Y cuál es tu siguiente plan de ataque? Porque igual te podemos valer una chavalita y yo. Well, comrade, I hadn't thought of it till you tapped my shoulder just now, but perhaps that's where you come in. I need a contingent I can trust if I'm to take back the town. And the way I see it, you could use reinforcements here in town. I've been scouting Sicil for some time now, and I believe I've sussed out sufficient intel. ¿Que has encontrado al asesino? No. With our minds and swords in tandem, we'll make short work of the perpetrator. Los orcos atacaron tu aldea, me la pela. Así que esa es tu propuesta. Tú nos ayudas aquí en Sicil y nosotros te ayudamos a recuperar tu aldea natal después, básicamente. I know this place like the back of my hand by now, and the orcs up north will be short work for a trained-up trio of sauce hunters. Un plan fantástico. Con 3 buscadores de la fuente trabajando codo con codo pondremos punto y final a todo el mal que sacudió a esta hermosa tierra. Gracias por la oferta, pero no podemos acometer una tarea que ya no forma parte de nuestra misión principal, que eres un NPC, hay que decirle esto obviamente. That's the spirit. Listen closely now. Hostia. Do you hear it? Que ahora forma parte del equipo, la Madora. Es el sonido de todos los orcos y todos los hechiceros de la fuente en un radio de 100 kilómetros haciéndoselo encima. A ver, la verdad es que no me hace ni puta gracia lo de que lleve al Pochi ahí colgando de... ¿sabes? Ciudadano. Novak. El Novak este, si tiene nombre propio, será por algo, ¿no? Ah, pointless chatter with strangers does so thrill me. How did you know? Please continue interrupting my drink if you'd be so kind. No sé si me cae bien. Let me answer by saying that who I am is hardly any of your business. And anyone with an ounce of tact would have known that already. Pues hasta luego, eres un borde. Camarera, ciudadano... ¡Hostia! A ver, ¿puedo abrir esto? Buah, pensaba que me iba a decir que no podía abrirlo y de repente... Aquí hay como una nube de gas... Que esto se podía solucionar poniendo un barril por alguna parte. A ver, ¿pero aquí hay alguien para que me vea a mí robar? Cocina para niños. Un libro de cocina desgastado sobre la sopa. Robar. Que nos pongamos en modo sigilo, dice, vale. Pues yo me pongo en modo sigilo. ¡Ay, somos un arbusto ahora! Bajas a la bodega y de repente hay 2 piedras con patitas y un arbusto. Es que no puedo. Robar, robar... ¡Hostia, pedazo de queso! Robar, 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 tiki tiki. Granada de clavos. ¡Hola! Que todo esto que hay en la estantería también me lo puedo llevar. Poción menor de curación. Cabestroz Robar, dice, ¿estás preparándote para una fiesta o cómo va la cosa? Bueno, por si acaso, ¿no? Abrir... ¡Oh! Oye, ¿y eso que acaba de salir como... ¿Qué es eso? Hölka ha tenido mucha suerte, pone ahí arriba. ¡Hostia! Me ha salido una tirada de puti. ¡Uy! Hierba de polvo estelar. Un obsequio para Rivelon de parte de uno de los monarcas elementales del reino de las hadas. Y escúchame, ya están arriba cantándose una jota. Creo que no pasa nada, ¿eh? No se van a enterar de nada. No me había dado cuenta de que te pone la persona a la que... Eso es violento, ¿no? Te pone... Ha robado una manzana de Ivar el tabernero. Venid para acá, anda. Careful, I've spotted a trap. ¡Envenenado! Barril sin nada, barril sin nada. Vente por aquí, Cali, tú que eres la más fuerte. Espera, que a lo mejor es... Ay. ¡Ah, amigo! ¿Y esto qué es? Esa es la trampa, que si la pulsabas explotaba. Me he muerto. Cali, ¿me puedes resucitar? ¿Puedes...? No. Cali, estás envenenada, mierda. Coge el barril aquí, porfa. Ay. Gracias. Vale. Vamos a ver. ¿Cuándo ha sido la última vez que guardé? Uy, cuando estaba robando el pollo, maravilloso. Ya, ¿y cómo hago para no pisar la puñetera trampa, sabes? Mira, ¿sabes con quién lo voy a hacer? Con Madora, porque si se muere Madora... Una de ellas no detecta la trampa. Hölka la veía, a mí es que me sonaba ver un botoncito. Madora no.
Pero a ver, estoy loca, había un botón, ¿no? He cargado partida y no he robado nada. A lo mejor es una señal de que no tenemos que robar nada. Vale. Clic. Vamos a ver qué pasa. Clic. Ahí está. No puedo tirar percepción. Vale, me voy a acercar aquí. Abrir y cerrar. No me jodas. ¡Oh, ¡una llave! Parece que no hay más trampas, ¿no? ¿Creéis que dependerá eso de la suerte? ¿O que ahora he ido con Madora y a Madora no le pasan cosas malas y a Hölka sí porque está inspirada en mí? 24 dineros. Venga, vámonos, que estamos yo creo que tentando la suerte y vamos a probar a ver si... Botas de tela sin identificar. Vale, yo creo que nos hemos ido cargadísimas de aquí. De hecho voy a volver a robar lo que ya había robado, porque como he tenido que cargar partida por unas tonterías. ¡Oh! Que las patas de jamón también me las puedo llevar. Antes había otras cosas, ¿eh? Oye, los panes estos no te los dejes, ¿eh? Que si no el jamón a ver con qué lo comemos. Oye, ¿eso qué suena? ¿Ha sido en el juego o ha sido la vida real? Pero qué puta mierda, es todo aleatorio. Oye, yo he conseguido una llave y va a abrir este cofre de mierda. Bueno, escúchame, ¿eh? ¡Oh! ¡Esencia de tierra! Bueno, oye, que nos hemos dejado a la Madora mágica, tú. Vámonos. Vale, pues hemos robado un montón y nadie nos ha dicho nada. Le hemos robado a este señor que se llama Ivar. Estoy por saludarle y todo. ¿Qué le voy a decir a este señor? ¡Ah, hostia! ¿Tienes trabajo para un trío de marineros que los deje sin barco? 3 hopeless sailors. Truly wish I could help you, but I'm barely keeping afloat as it is. Joder, está todo el mundo fatal, ¿eh? ¿Y qué sabes sobre el señor que se ha muerto? Mind if we keep our voices down over that sensitive subject? Death and dark magic ain't exactly great for business, you know. Ah, vale, perdón. ¿Tienes algún sospechoso? Councillor Jake, that poor man. I knew too much about his affairs, you know. Never figured it my business to say anything, but after all that's happened, I wonder if that weren't a grave mistake. Este señor sabe cosas, ¿eh? El amante más antiguo de Esmeralda tiene la audacia de seguir alojado en esta misma posada. ¡Se trata del Duque de Ferrol! ¡Oh! Un título distinguido para un hombre ordinario. Si no le han preguntado todavía por Esmeralda, les recomiendo que lo hagan. Yo hablé con el Duque de Ferrol y no me dijo nada, el muy tunante. Háblanos de la noche del asesinato, a ver qué sabes. It was rented to a certain woman, though I regret to say I can't say exactly who. This inn isn't in the business of asking many questions, if you know what I mean. Coño, pero viene alguien a por la llave de la habitación y mínimo un nombre, ¿no? She came heavily cloaked, but paid the full sum in advance. I was used to such transactions after many similar concerning a certain Esmeralda. Figured this were just more at same. Someone tall, built broad like a man, but shrouded the same as she. Again, standard practice for Mrs. Councillor and her visitors. I was startled awake by a horrendous hubbub shortly after midnight. I jumped up and grabbed me grandpappy's machete, bleary-eyed and awash in fright. By the time I burst into that room, it was horribly silent. There was only Jake on the floor, dead, surrounded by what may as well have been a battlefield. Whoever done it has escaped through the window, but I saw nary a soul when I looked out. You can bet I hightailed it to the Legion barracks faster than a jackrabbit after that. Pues hasta luego. Vamos a buscar al Duque de Ferrol, que sé que estaba por aquí. Señor, estamos buscando al Duque de Ferrol. And may the immaculate conduit's myriad blessings comfort and cradle you. Tell me, have you yet heard the revelation? ¿Qué revelation? You mean you haven't heard? Oh! What fortune that I may share the goddess's salvation with one who has, as yet, been lost. Creo que nos quiere captar para una secta, ¿no? For your mortal spirit could be forever transformed from this moment forth. The conduit, our link to the goddess herself, has given us a special gift. Bueno. And the gift is thus. By following her instructions and becoming initiated into the one way, we can each of us live on for a span greater than the number of stars that twinkle within the goddess's right eye. Es una secta, definitivamente, 100%. Lo que pasa es que, bueno, vamos a indagar por curiosidad científica. ¿Qué es eso del camino único, amigo? For this hallowed information, you must seek an immaculate chapel. Go north, friend.
through the forest and into the town Que iré of Silverglen, por la experiencia. where all may be revealed. There, among her followers and friends, dwells the goddess's ecstasy, her one way. Fui por la experiencia, me quedé por los opiáceos. Que aquí está la escena del crimen. Y hay una piedra estelar. Ni arriba ni vengan acá. Ya verás, este no me va a dejar entrar. Stop right there. Until you've received the captain's permission to enter, this door doesn't exist. Got it? ¡Duque de Ferrol! Hemos oído una historia fascinante sobre Esmeralda y tú, fíjate por dónde. Yes, she and I have a history. That's hardly a secret anymore. I quite doubt it was even a secret from Jake while he lived. Ah, espérate, que a lo mejor tenían una relación abierta y estamos aquí sacando cosas de contexto. As easy as it would be to pin suspicions on Esmeralda or I assure you that the affair was never so steamy and sordid as the busybodies around town make it out to be. Jake and Esmeralda had no great affection for each other. He had his interests. Oye, ¿por qué he perdido? ¿Por qué he perdido cosas, perdona? Left between them. Certainly not enough to fuel a murder. ¿Por qué he perdido puntos de qué? ¡Let's fucking go! Hay que buscar a un captain, ¿eh? Sered. ¿Quién es Sered, tú? La gran mayoría de gente prefiere hablar con héroes. Ah, vale, que le he saludado con Madora, perdón. Que eres una especie de mayordomo ambulante. Dile a tus jefes que no tengo nada que hablar con segundones. Mira, si tratas así a Madora, te aseguro que no vas a tener ningún trato que hacer conmigo, payasa de los cojones. Greetings, greetings. Oh, you are most welcome in my chamber. Customers rarely find me up here, but I do so abhor the hustle and bustle of the marketplace. Ganzúas 10, un pack de ganzúas. Ostras, pues las quiero. ¿Y el señor este tendrá algo que decir? Sois los dos igual de gilipollas. Esta puerta está abierta. Entra, entra. Hablar. Careful, comrade. I think I sense a sorcerer in yonder shadows. Pensaba que estaba hablando con el frasco, pero estoy hablando con Madora. Madora, por ahora tienes que abandonar el grupo. ¿Pero qué? Vamos a ver a quién hay aquí. Dice que hay alguien en las sombras. Cali. Pues supongo que tengo que buscar al capitán y ya está. Y hay que ir al cuartel de los legionarios, ¿eh? Vengan acá, chavalas, nos vamos. ¿Esto qué será? ¿Será esto el cuartel? Aquí hay unos legionarios, ¿no? Ayuntamiento. Bueno, en el ayuntamiento teníamos que hacer algo. Oh, golly gosh! One who flaunts the highways and byways of silly old Sicile with the easy elegance of a puss with her tail in the air. I do declare such a sight is rather rare around here. But where are my manners? I am Maxine, and you must be one of those hunters one hears so much about. Charmed, I'm sure. Vamos al grano. ¿Te suena un gato que se llama Sam? Oh, he's a darling old Tom, isn't he? Paws over tails in love with me, and who can blame him? The feeling's, well, rather mutual, actually. But that pet of a puss simply doesn't have a penny to his name. Bueno, tía, pero os venís a vivir aquí, que tú vives en un palacio. At the risk of sounding as shallow as a spaniel, I can't but admit my love does not come unconditionally. What if we were to have kittens, he and I? They'd jolly well starve, wouldn't they? With an alley cat for a papa? No creo, porque tú no lo permitirías, ¿no? En plan, tú también puedes ir a buscar los pescaditos. Un poco clasista la Maxi. Oh dear Sam, he's such a good old bean. But he does rather reside at the bottom of the scratching pole, doesn't he? And dear me, one must have at least a mite of standards. Mira, hasta luego, Maxine. Voy a ir a la taberna a decirle al pobre Sam que no te lo mereces. Hasta luego. ¿Este señor será el alcalde? Oh, it's you. Come closer then. Closer. My ears aren't what they used to be. Nor my eyes, for that matter. Yes, hello, Source Hunter. Our city welcomes you. ¿Tienes trabajo para un trío de marineros? Lo importante es lo importante. No. All my clothes are in fine condition, thanks. I've been going to the same tailor for years. ¿La biblioteca por qué es importante? Ah, the library. Yes. You must have a visit. Sí. It's the gem of Sicile. Venga, vamos a ver la biblioteca de este señor. My Victoria has every volume you could possibly imagine, and she's got every speck of information about this place packed into her brilliant brain. ¿Quién es Victoria? Yes,
Victoria's come a long way from that little bundle of claws and teeth I adopted so long ago. Ah, it brings a tear to my eye just seeing her here among her beloved books. ¿Victoria es un orco? ¿Que estoy viendo por ahí un culo? ¿Qué? In the name of Amun-Hor, I bid thee Tujda Geta Hal. Be welcome, human. My library is yours, as I hope your friendship is mine. Está estar aquí por su voluntad, ¿no? I am Victoria, daughter of Mayor Cecil. Oh, I know what you're thinking. The likeness isn't exactly striking, is it? ¿Es mitad humano, mitad orco? ¿O es un bebé robado? When I was very young, you see, I must have been cast out by my tribe, for I was found in a wicker basket floating past Sicile toward the sea. The fisherman who found me would have drowned me on the spot, for I am an orc after all. But praise be Amun-Hor, dear Cecil was among the gathered crowd, and he took pity on the exiled infant that chance had put in his way. Victoria. He raised me like I was his own, this kindest of souls, taught me the language of men, their customs and their letters. Thus, I became the city's librarian, a position I uphold with no small diligence and pride. Me crió como si fuera su propia hija. Yo no veo al resto vestidas como tú, Victoria. ¡La vida pirata, la vida mejor! La tensa encuadernación del libro es un claro indicador de su antigüedad. Las páginas se deshacen entre tus dedos al pasarlas. Diario del marinero Folkerson. Nunca tuve interés por escribir un diario, hasta que llegamos a este lugar maldito. Temo que se acerque el fin y me siento en la obligación de advertir a mis compañeros piratas. Evitad Siseal. En este agujero infernal, la corrupción es tan intensa como el sol en sus playas o el brillo de sus adoquinados. En Siseal hay leyes para todo, y todas ellas se contradicen entre sí. Al principio intentamos someternos al sistema durante una temporada. Era lo mejor para evitar las sospechas de los paisanos. Pero me temo que cualquier comerciante que ponga el pie en Siseal acabará convirtiéndose en pirata o en forajido, tanto si quiere como si no. Hay impuestos por atracar un barco, hay impuestos por poseer un barco, hay impuestos por atracar sin un barco, hay impuestos por subir o bajar del barco, pero no se permite desembarcar sin haber embarcado antes en Siseal. Pero vamos a ver qué leche se supone que significa eso. Hay impuestos por entrar en una taberna si no eres de Siseal, y luego hay una ley que prohíbe entrar en una taberna si no eres de Siseal. Puedes entrar sin saber nada, pagar el impuesto y que luego te metan en la cárcel porque se han dado cuenta de que echas el ancla en otra parte. Pero eso no es lo peor. Vinimos en busca de un tesoro. Hay una cueva con forma de calavera en la playa y el capitán está seguro de que en ella se oculta un gran tesoro pirata. Hace unos 15 días enviamos a una docena de nuestros mejores hombres, pero todavía no han regresado. Entre la tripulación se rumorea que esa cueva está encantada. Paparruchas. Si para mañana no han vuelto, iremos los demás a investigar y después nos largaremos de Siseal. Si Ayuso viese la de impuestos que tienen en esta ciudad, se va a volver crazy, ¿eh? Voy a hablar con este señor del palo. Who are you to interrupt my musings? By Naga the Protector, they have the manners of boors, these boatmen of Sicile. Oh, but perhaps I spoke too soon. Perhaps I was mistaken. For you hardly resemble the local fisher folk, which, incidentally, is a compliment of copious dimensions indeed. No, a source hunter, that is what you are. In truth, I cannot go so far as to say it is a pleasure to make your acquaintance, for I take no pleasure in the company of man. But it may just be to our mutual advantage to join forces nonetheless. ¿Y por qué vamos a querer unir fuerzas contigo, que está siendo un pelín desagradable? Simply because you hunt source and I, Jehan, hunt demons. You are aware, of course, that quite often both of these pests frequent the same shadowy pools of infamy. O sea, yo ahora tengo a la Madora, me puedo quedar con el Jahan este y luego cuando quiera los saco del grupo de WhatsApp y me meto a otras personas, ¿o qué? Hola. I hate what I hunt, but I respect its cunning. Should I not, I'd have been decimated, body and soul, long since. This is a sentiment I'm quite certain you must recognize. Let there be strength es in un cunning, mago. yes, but also in numbers. Mira, hasta que no tengamos a otra persona mejor me lo quedo. On one condition, that on our joint travels we will never deal with demonic entities, no matter how tempting their propositions. Give me your word on this, and I'll weave you spells. A ver, es que tomar esa decisión así, es que yo no sé qué tratos y qué cosas se me van a presentar en el camino, Jahan. A mí que me limiten no me gusta. O sea, la otra señora, la Majora, lo que me dijo fue: yo os ayudo con esto y luego me ayudáis con tal.
Vale, pero este señor me ha dicho, si queréis ir conmigo, no os dejo que os juntéis con tal y Pascualín. No me gusta hacer promesas que quizá no pueda mantener. I concur. Some temptations just cannot be resisted. Cali está de acuerdo conmigo. ¿Os habéis dado cuenta de que hoy no hemos discutido y no hemos hecho piedra, papel o tijera ninguna vez? Oh, simple souls. Oh, doomed spirits. What tangled webs you'd weave. But I won't be a fly to be caught in them. Begone. Reflect. Uy, qué And if you should condescendiente. see the light, I will be here in the library. For now, you are not worthy of my devotion. Ok. I ¿Tú need quién eres? something more advanced. Charlene. A sauce hunter! Oh, what a sight for sore Sicilian eyes! I live alone here in town. Uy, esta me huele a Used to misión be that my younger secundaria, brother ¿eh? Tom and I were practically joined at the hip, but that's all changed now. ¿Es una metáfora o realmente erais siameses unidos por la cintura? For my part, I encouraged him to join the Legion. Even got him sparring with Captain Aureus now and then. But then those blasted Fabulous Five came Los into cinco town. fantásticos de las narices. That band of, I don't even know what to call them. Well, they're his heroes, and I simply couldn't prevent him from going to see them. That one meeting was all it took for Tom to run off with them on some mission to God knows where. En fin, esto no me lo habrá puesto en el día. ¡Me cago en la leche! No termino de resolver nada y ya estoy metida en 5 berenjenales. Suficiente burocracia por hoy. Necesito que recojas 50 flores para hacer esta receta, por favor. Voy a buscarlas por mí y nadie te pregunta, Holly, ¿necesitas algo? Esta es Esmeralda. Y tú eres Séptimo. Y tú... Ah, eres Madora. Lords above, grant me patience. You're a source hunter, aren't you? Here because you think I killed my husband. Que no. How many times do I need to state and restate my complete innocence in the matter? Vamos a hablar del asesinato de tu marido. Nosotros no te acusamos. Es el pueblo que son unos chismosos. ¿Yo qué quieres que haga? Every legionnaire in town. I don't know anything about poor Jake's murder. I want his killer found and tried, but everyone suspects me of this evil deed. And you're no different, are you? Some of them tittle-tattling crab chasers down the pub call me a murderous gold digger and you believe them? These insinuations truly go beyond the pale. Oh, I think I'm getting one of my headaches. A ver, Esmeralda, ¿tú a qué te dedicas a todo esto? Tranquila, preséntate, somos Hölka, Kähli y Madora. ¿Tú quién eres? I am Esmeralda, wife of Jake, and now, alas, his widow. Poor man. We were both so young when we married. He so rich and I so poor. But his one and only princess just the same. Me han contado que tu marido recogió algo así como una piedra estelar y no sé qué. ¿Tú sabes algo? Starstone? I've never heard of such a thing. Dear Jake had a mineral collection, yes. As far as I knew, it was one of his pastimes, nothing more. No tenías mucha comunicación, ¿verdad? Do you mean to imply he collected something dangerous? Maybe. Something that may have gotten him into trouble? This is all too much. I feel like I'm drifting from nightmare into nightmare. La abanico, ¿vale? La estoy abanicando. Esmeralda, la viuda de Jake, dice que no ha cometido el asesinato, pero no seremos tan bobos de fiarnos de su palabra. Yo me he fiado. Será mejor que busquemos pruebas que la vinculen, sin lugar a dudas, con la muerte de su marido. Pero si yo no quiero participar de esa calumnia, ¿qué? Pregunto. Bueno, voy a hablar con el séptimo este. Legion's greeting. My duties lie here, sworn as I am to protect Lady Esmeralda from the rabble that would enforce summary justice on her, even though she is, until proven guilty, wholly innocent. Vamos a hablar de la muerte de Jake. Jake's murder is, in a word, a tragedy. He was well loved in all of Sicile. The council Ya, todos lo queríais mucho, pero alguien lo ha matado. That he of all people should have braved the undead siege for so long, only to be felled by foul sorcery, is heartrending. ¿Y qué opinas de Esmeralda? Fair a lady I have seldom seen in all O of mínimo es Britain, un poquito simp de and I have Esmeralda, traveled ¿eh? more extensively than migratory birds do. She stands accused of murder, but in my mind, her presumed guilt is a fallacy, and indeed a Fallacy. A ver, no vamos a robar nada, que hemos venido de buen rollo. Lo que pasa es que, claro, no hemos venido a robar nada, pero aquí tenemos que investigar a ver si tiene algo raro esta señora. O sea, lo siento. Tú haces el nuevo sigilo, Hölka, no chilles. Abre, anda, abre eso. Ropa interior maloliente. Bueno, yo voy a seguir investigando. No me esperaba cualquier cosa menos eso, la verdad. Camisas dobladas, nada, déjalo que como estén igual de limpias que los calzoncillos no me interesan. ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué son las putas piedras?
piedra lunar. Tú con esto evoluciona mi Clefairy. Y esta es muy bonita, ¿eh? ¿Esto qué es? Un diamante. Un rubí. Guijarro estelar. Me voy a llevar todo lo que creo que me hace falta. Les voy a dejar uno de cada, ¿vale? No hay que ser avariciosas y que tampoco nos vayan aquí a acusar ahora de cosas que no somos. A ver, vamos a abrir estas cajas. Pues yo me voy. Un mendigo. Vamos a hablar con él porque a lo mejor este señor también nos puede dar un poco de info. One coin or two, noble spirit? One coin or two? Mira, fíjate si estoy de buen humor. Fíjate si soy generosa que te doy 10 monedas de oro. May the soul of Astarte smile upon you, kind stranger. ¿Quién eres? I am a happy man, and certainly a humble one now. It turns out losing it all has its own share of benefits. ¿Y cómo lo has perdido todo? A fool once was I, and ever seeking greater satisfaction than that which I already enjoyed. In my folly, I sought the counsel of those notorious Watcher statues on the western cliffs. Their guidance ruined any small fortune I might have had, but certainly granted me humility. Invirtió en NFT. ¿Y esas estatuas, estás bien? I'd heard they were not to be trusted, that they gave fools advice to the fools who sought them, but somehow I believed that I was the exception. They told me that I would find fame and renown if I renounced my worldly possessions, all my worldly possessions, and became a great figure of piety and humility. Me gusta cómo piensan esas estatuas. Fire, the most thorough cleanser, was my method. Porque hemos subido experiencia. But as my house burned in front of me, I felt no elevation, no piety, only the sudden weight of my own idiocy upon my very soul. Tenemos discusión entre nosotras. Ya verás, Cali en plan, ¿y por qué le das 10 euros? So, those statues told him he'd have to renounce his earthly possessions to become a spiritual leader, did they? Qué absurdo. ¿Desde cuándo es imprescindible ser pobre para tener contacto con lo espiritual? Supongo que me parece lógico. Ya verás como Cali dice que es absurdo. And now he's begging to survive. Looks like everything went according to plan. Materialista 1, Cali, y yo espiritual +1. Bueno, no estaba de acuerdo conmigo, pero no hemos salido tarifando. ¡Pergamino de lluvia! Venga, que se queme otro barco, que ahora sí que podemos salvarlo. ¡Hola, hola! Virio y Tulia. Porque tienen aquí encerrada una persona. ¿Tú qué haces? ¿Qué haces, loco? Ah, que estás entrenando. Joder, me había asustado. ¿Tienen aquí a una señora? ¿Por qué te tienen ahí? Ice blue eyes, narrow beneath a heavy brow streaked with sweat and dust. Her hands tense into claws, held at the ready. No queremos hacerte ningún daño, solo queremos saber quién eres. Beardor. Her brow knits together, but something in her pose relaxes. She clears her throat. I am Beardaughter. I have not come here to find trouble with the Screech woman. She only startled me. And you are a source hunter. I have heard many tales of your order. Your history is long and honorable. ¿Cómo has acabado en esta jaula? ¿Quieres que mate a los legionarios? This woman here, the one who now plots her revenge, she crept behind me while I was hunting, and I only defended myself. I would not hurt an innocent Screech woman on purpose. But soon their swords were upon me, and they forced me into this cage meant for dogs. Mother would rip the fur from her chest if she could see how they keep me. Tulia es la que se ha enfadado con esta. Who's that then? Come on, stand where my good eye can see you. Easy, Tull. Tuli, o sea, que se llame Tula. ¿Está arrestada la mujer de la jaula? She may have the look of a woman if you squint hard enough, but she's no more than a wild animal. We got reports of a strange-looking outsider skulking through the town with her bow drawn. I found her crouched behind a tree, taking aim at a fat old rat trotting along the city walls. Eso es un poco racista, ¿no? Le toqué el hombro a la bestia para ver qué pasaba. Se sobresaltó y se abalanzó sobre mí como una gata salvaje. Bit Tulia right in the face, she did. It wasn't pretty, and now it's got a chunk ripped off it to boot. Enjoy it while you can, Ver. There's not another legionnaire in the cohort that'll have you if I go rabid. ¿Y qué vais a hacer con ella? ¿La vais a ahorcar o qué? Well, that's to be decided. She doesn't seem to be sick, despite Tully's moaning. We can't keep her here forever, but we can't well send her into the wilds again, can we? ¿Por qué no? O sea, ¿no la podéis devolver a su hábitat natural? A ver, puede que merezca la pena adoptar a esta desconocida en nuestro grupo. Seguro que nos resulta útil si es que podemos confiar en ella para que nos guarde las espaldas.
Hombre, pues la verdad es que me gusta, ¿eh? Todo nuestro equipo full chavalitas. Encima esta se la ve una tía ruda que no le importa morder la cara de nadie, con lo cual creo que me la quedo, ¿eh? After all, a fearless hunter might prove quite useful for our investigation. Well, that's a relief, ain't it? ¡Hala! We found a good home for her after all, Tull. Heed me, source hunter. She's not good for anything more than cannon fodder. And don't turn your back on her when she's got that bow within arm's reach. ¡Ole! I have heard tales both grand and terrible about the world of humans. I myself was caged one moment and freed the next by our kind. In Home Forest, every creature acts according to the nature of its kind. Birds frighten easily, badgers fear little. But amongst men, there are no guarantees. Pocas cosas en este mundo son tan cambiantes como la mente del hombre. Es el origen de una enorme belleza y de mucha desesperación. Como habrás visto, somos una especie impredecible que lo mismo mata que cura. Por eso más vale desconfiar de todo el que te encuentres. Tal cualito. La 2. If you say it is so, then wary I will be. As the god wolf Amira commanded Threece, win you from your wicked world, or cold company will corrupt you. You say you will take me under your wing, but I see no feathers. Are you a child of the birds, as I am of the bears? ¿Cómo que hija de los osos, tía? And so the lonely babe was fed upon the wild mother's milk, and cast aside from humankind, he thrived among his mother's ilk. So says the saga of Threece. Do you know it? No me he leído ese libro, ¿eh? The wise godwolf Amira raised the child Threece among her litter. So you see, I have good company. Threece the wolfson, and I the bear daughter. Nuestra nueva amiga se llama Berdocher. Quería decir que nos encargaremos de ti y te mantendremos a salvo. Bueno, a ver, esto es una familia. Nosotros, ¿sabes? Nos mantenemos a salvo entre todas. In truth, this is a relief. Your world is made with rules I have not yet memorized. I am happy to have a friend in such a place. ¡Ay! Oye, pero espérate, Beardroff, escúchame. Que tenías unas cosas que son tuyas. A lo mejor hay que llevarla a bañar, ¿no? Vaya 4. Estas dos no se aguantan, esta no se fía de nadie y esta come perros. Cuartel de la Legión. Hemos llegado, chicas. Hemos llegado. Oye, esta musiquita de... Áureo. Creo que este es con el que tenía que hablar desde el principio, ¿eh? A so-called source hunter, eh? Well, look, do what you must in Sicil, but don't make waves and don't interfere with the Legion's affairs. Créeme que las cosas de los legionarios me importan más bien poco. ¿Nos puedes hablar del muerto? Gods above! Some politician snuffs it and everyone's in an uproar. Ridiculous! I told that wizard brat of an Ahu not to bother. But he just had to send for source hunters, didn't he? Bloody magicians. Perdona. They see a pigeon poop and think sorcery's afoot. Me caen todos mal, o sea, excepto lo que somos nosotras y un par de NPCs. I want to be kept in the loop. Understand? I am in command of this town. Not Mayor Cecil, not Ahu, and definitely not some hotshot source hunter. So investigate Jake's death if you feel so inclined, but report back to me the moment you discover something out of the ordinary. Sí, corriendo. The scene of the crime is over at the King Crab Inn. ¡Vamos! Tenemos permiso para entrar a la escena del crimen. Dice que le traiga pruebas. ¿Creéis que las bragas estas que me he encontrado, ropa interior maloliente, son pruebas? Señor, quiero que mire usted aquí un momento. Ahora no las puedo coger. ¿Cómo que un tesoro, Hölka, por favor? A ver, vamos a ir a Ribota. Es Arhu. Uy, no quiero hablar con él, que luego se enrolla muchísimo. Las 4 Marías, huyendo de un chavalito. Lo vamos a dejar aquí con estas chavalas. Podéis poneros en formación como estabais antes, que estabais monísimas. Berdocher, Kähli, Hölkas y Madora, que tienes una interrogación. Ich will nicht